Hola, en este video vamos a resolver este ejemplo 2 del tema de cinemática de partícula. Entonces dice, un escalador de montaña planea saltar de A a B sobre una grieta. Entonces este escalador planea saltar, ¿verdad? De este punto A punto B, ¿verdad? De punto A a punto B hay una distancia horizontal de 1.8 metros y una diferencia de elevación de 1.4 metros. Entonces me pide determinar el valor más pequeño, la velocidad inicial v sub 0 del escalador y el correspondiente valor del ángulo alfa para que llegue al punto B. Entonces sabemos de que, bueno, eso ya es conocido, ¿verdad?, por ustedes en física, que cuando uno salta, ¿verdad?, con una velocidad inicial que un ángulo inicial, va a describir una trayectoria parabólica, ¿verdad? Sin embargo, ¿por qué razón es que es en ese salto la trayectoria es parabólica? O sea, ¿qué define que esa trayectoria sea parabólica? De hecho, es porque durante ese movimiento parabólico que voy a poner aquí, ¿verdad? Voy a dibujar acá. Durante este movimiento parabólico, y por supuesto aquí tenemos que hacer una hipótesis, ¿verdad?, de que la persona la estamos tratando como una partícula, pero en realidad no es partícula, tampoco es cuerpo rígido, o sea, la persona ahí en el salto puede haber dinámicas, ¿verdad?, de sus músculos, movimientos relativos entre parte del cuerpo que puede afectar bastante el movimiento. Sin embargo, aquí vamos a simplificar que es una partícula, ¿verdad? Y entonces, una partícula en movimiento de A a B con una velocidad y ángulo inicial, ¿verdad? Durante el proceso, digamos que no sabemos todavía cuál es la trayectoria, esta partícula, ¿verdad? Eh, bueno, sabemos de que únicamente actúa, ¿verdad? Si este es eje Y y este es eje X, la partícula únicamente está sujeto a la única fuerza que es el peso, ¿verdad? En otras palabras, la única aceleración que experimenta la partícula es en Y. En X sabemos de que no experimenta ninguna fuerza porque aquí despreciamos cualquier fricción con el fluido circundante, que es el aire, ¿verdad? Entonces la única fuerza que actúa en la partícula es el peso propio de la persona. Entonces eso implica que si escribimos, ¿verdad?, la ecuación de aceleración, la única aceleración que está actuando sería 0 en y menos g en j. Menos porque va hacia abajo, ¿verdad? Esta aceleración va hacia sentido negativo de y. ¿Okay? Entonces, esta es la única aceleración. Pero sabemos de que la aceleración, ¿verdad? Aceleración es derivada de velocidad respecto a tiempo. Entonces, podemos hacer, ¿verdad?, las técnicas de variables separables que ustedes conocen en ecuaciones diferenciales. Por lo tanto, ¿verdad?, podemos hacerlo así, ¿verdad? Vamos a ver, velocidad, ¿verdad? Podemos separarlo en dos. Uno es en x. Tenemos que entonces en x, ¿verdad? Bueno, mejor pongámosles en y, ¿verdad? En componente y tenemos 0, ¿verdad? O sea, y es 0 igual a dvx de t. Por lo tanto, si integramos, ¿verdad?, pasamos este dt a multiplicar por 0 igual a dv dx, ¿verdad? Separamos estas dos variables. Sabemos que este integral, ¿verdad? Aquí 0, ¿verdad? Sería nada más constante. Aquí sería vx. Por lo tanto, esto implica que vx es una constante. Y esto sería igual a la
constante inicial en X, ¿verdad? Porque es velocidad inicial en componente X. Entonces, V sub 0, X. Ese velocidad X, ¿verdad? Voy a corregir aquí. Vamos a poner que está en función de tiempo. Bueno, de hecho, llegamos a que es constante, ¿verdad? Resulta que como no actúa ninguna aceleración, sencillamente es constante. Y en J, ¿verdad? Tenemos que es menos G. Menos G es igual a dVy dt, ¿verdad? La aceleración en Y. Por lo tanto, si separamos las variables, tenemos que es menos G dt igual a dVy. Y tenemos entonces que la velocidad de Y en el tiempo, como función del tiempo, sería igual a menos G por T, integrando este integral de la izquierda, más una constante de integración. Entonces podemos asumir, ¿verdad? Vamos a asumir algo sencillo, de que vamos a asumir, voy a poner aquí, asumir que en tiempo cero, bueno, de hecho no es asumir, ¿verdad? Ese es el hecho, en tiempo cero, de ahí la partícula empezó aquí, ¿verdad? En este punto y de ahí tiene una velocidad inicial en forma inclinada, entonces va a tener un componente en Y de esa velocidad inicial, que vamos a llamarle V sub 0Y, ¿verdad? En tiempo igual a 0, Vy es igual a V sub 0 en Y, ¿verdad? Por lo tanto, constante, ¿verdad? En este caso sería igual, tiempo igual a 0, velocidad en Y es V sub 0 en Y, ¿verdad? En tiempo igual a 0. Constante, por lo tanto, es igual a V sub 0 en Y. Entonces, por lo tanto, ¿verdad? Podemos reescribir acá como conclusión. Bueno, vamos a escribir en rojo, ¿verdad? Entonces, V sería, entonces, V sub 0x, ¿verdad? En Y más V sub 0 en Y menos GT, todo esto en J. Ok, pero de nuevo, esta ecuación vectorial de velocidad, donde esta componente de velocidad en X y en Y, también es igual a derivada de posición en el tiempo, ¿verdad? Y vamos a poder encontrar entonces también cuáles son las funciones de posición en el tiempo, separando las variables, ¿verdad? E integrando. Entonces, aquí, por lo tanto, ¿verdad? Posición, igual trabajemos en X, ¿verdad? En X tenemos que sería drx dt, ¿verdad? Esencialmente de x de t, ¿verdad? Ya que r es x en y más y en j más z en k, ¿verdad? Esencialmente en x es de x de t, velocidad sería dx de t, x punto, ¿verdad? Es igual a v sub 0x. Por lo tanto, separan las variables, ¿verdad? Entonces tenemos que dx sería igual a v sub 0x dt. Y por lo tanto, integrando, ¿verdad? Tendremos que x en función del tiempo sería igual a v sub 0x por t más una constante, ¿verdad? Entonces, esta constante podemos decir que si en tiempo igual a 0, la posición, ¿verdad?
Vamos a cero en general. X es igual a una constante inicial, ¿verdad? Una posición inicial X sub 0. Puede ser que la coordenada no esté ubicado en ese punto de partida, sino puede estar ubicado a otro lado. Entonces puede tener un X sub 0, ¿verdad? Entonces tenemos que tiempo igual a 0, ¿verdad? X es X sub 0, pues constante es igual a X sub 0. Por lo tanto, función de posición X sencillamente es X sub 0 más velocidad inicial en X por tiempo. Y en Y, ¿verdad? Tenemos que dy de t es v sub 0y menos gt. Y si separamos las dos variables, ¿verdad? Las variables separamos, dt va para la derecha, ¿verdad? Con t. E integramos, entonces vamos a obtener que integrar de dy sería igual a integrar de v sub 0 en y menos g por t por dt, ¿verdad? Y si integramos esto, tendríamos que y es igual a v sub 0 en y por t menos 1/2 de gt al cuadrado, integrando menos gt, ¿verdad? Queda 1/2 de gt al cuadrado más igual a una constante de integración. Y igual, ¿verdad? Similar a lo que hicimos en x, si en tiempo igual a 0, y es una constante inicial y sub 0. Esto me lleva a que función de posición y en el tiempo sería, entonces, tiempo igual a 0, ¿verdad? En tiempo igual a 0, es 0, 0, y es y sub 0, igual a y sub 0, ¿verdad? Entonces, y sub 0 igual constante. Entonces, la función de posición y en términos de tiempo sería y sub 0 más v sub 0 en y, su componente en y, por t menos 1/2 de gt al cuadrado. Entonces, en resumen, ¿verdad? Entonces, función de posición de la partícula al estar sujeto a una aceleración vertical, ¿verdad? Y que parte con una condición inicial de una velocidad inicial, ¿verdad? En ambos ejes. Tendríamos entonces que en I, ¿verdad? En I sería x sub 0 más v sub 0 x por t en I más y sub 0 más v sub 0 y por t menos 1/2 de gt al cuadrado en j. Entonces tenemos, vean que este ejercicio 2 es lo contrario al ejercicio 1, donde vimos ese mecanismo de biela-manivela, donde empezamos encontrando cuál es la función de posición, ¿verdad? A partir del movimiento mecánico de esa máquina, ¿verdad? Y después fuimos derivando, encontrando velocidad, encontramos aceleración para esa máquina de biela-manivela. Aquí en el caso es contrario, ¿verdad? Aquí es conociendo primero que actúa únicamente una aceleración vertical en el movimiento de la partícula. Fuimos integrando para encontrar velocidad y después para encontrar posición en el tiempo. Y ahora sí, ¿por qué es parabólico esa trayectoria? Entonces, vamos a hacer esto, ¿verdad? Vamos a asumir, ¿verdad? Para simplificar el asunto, vamos a asumir, ok, vamos a asumir, ok, voy a poner aquí, ¿por qué movimiento sujeto a, a, a la aceleración de gravedad dada una velocidad
inicial es parabólico. Entonces, asumamos, para que simplifique el asunto, que x sub 0 igual que y sub 0 es 0, ¿verdad? Para definir que el punto de partida es acá, ¿verdad? En el origen de coordenadas, para simplificar el asunto. Tenemos un v sub 0, tenemos un alfa, ¿verdad? Recordemos entonces que componente v sub 0 de x sería v sub 0 cos alfa. Y la componente en y, v sub 0 en y, no me cabe aquí. Por un toque aquí. 0. Y aquí v sub 0 en y es v sub 0 sen alfa. Entonces tenemos que x sería v sub 0 x por t. Y sería v sub 0 y por t menos un medio de gt al cuadrado. Vean que x y y son ecuaciones paramétricas. Están parametrizadas respecto a un único parámetro t. Por eso, aunque el movimiento, de hecho el movimiento es parabólico, es un movimiento bidimensional, ¿verdad? Realmente el movimiento en el plano, ¿verdad? ¿Sabes? Ese movimiento se da en x y y, ¿verdad? Y pareciera que tuviera 2 grados de libertad. Pero una vez conocido la causa, una vez conociendo la causa, que es esa gravedad, esta aceleración, pudimos encontrar estas ecuaciones, vean que está en función de un único parámetro. Es decir, la trayectoria se conoce. La trayectoria no es arbitraria, sino que está en función de un único parámetro t, ¿verdad? Que en este caso es el tiempo. Y por eso reduce el problema a un grado de libertad y podemos definitivamente encontrar esa trayectoria. Por eso es que entonces despejamos t y sustituyamos en y, ¿verdad? Despejamos t sería igual a x entre v sub 0 en x. Y sustituyamos este despeje, ¿verdad? En y. Y eso llegamos a que y sería igual a v sub 0y entre v sub 0x por x menos un medio de g por x al cuadrado entre v sub 0x al cuadrado. ¿Ok? Entonces vean que aquí ya empieza a salir la forma parabólica, ¿verdad? Porque ya que v sub 0y es v sub 0 sen alfa, v sub 0 x es v sub 0 cos alfa, se van los v sub 0 arriba y abajo, quedaría tangente de alfa, ¿verdad? V sub 0 sen alfa entre v sub 0 cos alfa, se irían este y este, quedarían sen alfa entre cos alfa, que es tangente de alfa. Por lo tanto, y sería tangente de alfa por x menos, ok, voy a poner nada más esta división, ¿verdad? Esta división, tenemos g, x cuadrado, 2, y v sub 0 de x esencialmente es v sub 0 al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Entonces veamos que esta es la famosa ecuación de movimiento parabólico, donde me relaciona la variable y con una función parabólica de x, ¿verdad? De ahí viene el nombre movimiento parabólico, ya que después de hacer ese análisis de movimiento sujeto a la aceleración constante de gravedad, sea el movimiento parabólico. ¿Okay? Bueno, de hecho hasta aquí uno debería haber visto algo en física, ¿verdad? Pero esta es la razón, ¿verdad? Empezamos a pata, ¿verdad? La conocida aceleración en y.
a derivar y encontrar esta ecuación de posición, ¿verdad? Esta trayectoria de la partícula y comprobamos de que efectivamente es parabólico si está sujeto únicamente a la fuerza de gravedad. Pero bueno, ahora vamos a ver entonces el problema, ¿verdad? Entonces dice que, bueno, yo sé que de A a B es parabólico. Aquí está la ecuación que lo describe, ¿verdad? Yo puedo conocer, bueno, aquí asumí que el punto de partida es 0 y efectivamente asumí que la coordenada, o sea, voy a tener que asumir que la coordenada está acá, ¿verdad? O sea, aquí está mi coordenada, perdón, no se ve. Aquí está la coordenada X y en Y para que el punto de salto sea 0 en X, 0 en Y, ¿verdad? Entonces llegaría al punto que es, ojo, aquí es menos 1.4 en Y porque está por debajo del origen y 1.8 metros en X, ¿verdad? Entonces, para llegar a este punto tendría un par de coordenadas, ¿verdad? Y y X, que tendría que satisfacer esta ecuación. Pero me está preguntando cuál es la velocidad inicial mínima, ¿verdad? Más pequeña, que le permite llegar al punto B y el ángulo correspondiente. Bueno, aquí podemos hacer un análisis, ¿verdad? De que realmente aquí ya tengo solamente esta ecuación, no tengo más ecuaciones, y me pide encontrar dos incógnitas. Entonces, definitivamente, tengo que buscar una incógnita más, y eso es por lo mismo, ¿verdad? Porque quiero llegar de ese punto a este punto, digamos, ¿verdad? Entonces, puedo saltar, si yo salto con ángulo cero, tendría que ser una velocidad bastante grande para poder llegar, ¿verdad? Si no, le caería en el guindo. Quizás si yo tengo un poco más de ángulo, un poco más vertical, ¿verdad? Quizás con esa altura que gano yo, me permite ganar un poco más de tiempo y puedo trasladar un poco más en X, ¿verdad? Pero si yo hago un salto demasiado exagerado, ¿verdad? Que casi no tienen componente en X, tendría que saltar muy fuerte y ganar una velocidad inicial muy grande para poder llegar, ¿verdad? Acá, porque el componente inicial de velocidad es muy pequeño. Entonces, dentro de esas curvas parabólicas habrá uno que me optimiza esa velocidad inicial necesaria para llegar, ¿verdad? De punto a punto B, ¿verdad? De punto a punto B. Entonces, sería un problema de optimización. ¿Y qué optimizo? ¿Okay? Sería optimizar, o sea, determinar cuál es la velocidad, ¿verdad? Hay que optimizar, voy a poner aquí optimizar v sub 0 respecto a alfa. O sea, ¿cuál alfa? ¿Cuál alfa minimiza v sub 0? Entonces lo que tengo que hacer es dejar, entonces sería despejar v sub 0 y dejarlo en función de alfa, ¿verdad? Y luego hacer dv sub 0 de alfa igual a 0 para optimizar esa velocidad inicial respecto al ángulo, ¿verdad? ¿Cuál ángulo me da la velocidad mínima? ¿Ok? Entonces, despejemos. Entonces, en ese problema, entonces y y x se convierten en constantes, ya que y y x, como les comentaba, es un punto fijo que tengo que llegar, ¿verdad? O sea, es un punto que tiene que pasar esa curva parabólica. Lo que estoy decidiendo es cuál de estas trayectorias parabólicas tenga velocidad inicial mínima. O sea, estoy escogiendo cuál trayectoria me sirve más, por eso es que estoy optimizando velocidad inicial, ¿verdad? Minimizándolo con algún alfa, ¿ok? Entonces despejemos velocidad inicial. Entonces ese despeje es sencillo, ¿verdad? Entonces sería, voy a pasar a restar y para acá y eso para allá. Entonces implica que
gx cuadrado entre 2v sub 0 al cuadrado cos cuadrado de alfa es igual a tangente alfa por x menos y. Ahora le damos vuelta. Damos vuelta denominador y numerador. Entonces invertimos esto. Entonces invertimos. Tenemos que es 2v sub 0 al cuadrado cos cuadrado de alfa entre gx al cuadrado es igual a 1 sobre tangente alfa por x menos y. Y ahora, entonces despejamos v sub 0. Entonces v sub 0 sería gx al cuadrado dividido entre v sub 0, v sub 0 ya lo dejé ahí, ¿verdad? Por cos cuadrado de alfa por tangente alfa por x menos y, ¿verdad? Y falta un 2 acá, que va para abajo, ¿verdad? 2 para abajo, cos alfa cuadrado para abajo, x al cuadrado para arriba y la raíz cuadrada, ¿verdad? Entonces, de nuevo podemos desarrollar cos de alfa, llega tangente alfa es sen alfa, cos alfa, ¿verdad? Sería 1 con 1, y si entro de este 2, sería 2 coseno, que es cancela con 1, queda 2 cos sen, quedaría sen 2 alfa, ¿verdad? Entonces quedaría un poco más compacto. Entonces sería gx al cuadrado por sen 2 alfa por x menos 2 cos cuadrado de alfa por y. ¿Ok? Entonces, esta es la ecuación por optimizar. Solamente que para optimizar esto, v sub 0, ¿verdad? Tengo que derivar esa raíz cuadrada. Y si me permiten, ¿verdad? En una optimización, si yo derivo, o sea, si yo derivo una raíz cuadrada de algo, ¿verdad? Entre el parámetro, digamos, que es una función de x, digamos, ¿verdad? ¿Qué me sale esto? Igual a 0, porque estoy optimizando. Me va a salir que es 1 sobre 2 veces raíz cuadrada de esa función de x. Luego tengo que derivar ¿verdad? Lo que está dentro. E igual a 0. Vean que si yo optimizo con esta función v sub 0, con raíz cuadrada, esa raíz cuadrada, ¿qué me aporta? Lo que me aporta es un denominador, ¿verdad? Y ese denominador me define singularidad. O sea, de dónde a dónde es válida la función. Pero no me dice cuándo hace 0. Esta función que me define cuando es 0, o sea, cuando llega al mínimo máximo, es esta. Que es debido a raíz cuadrada, no me ayuda, bueno, no aporta en nada para encontrar 0, ¿verdad? Para encontrar cuándo es 0, sino me define, de lo que define es cuándo es que se define, ¿verdad? Cuándo aparece singularidad en esa función. Pues al fin y al cabo lo paso para allá y se acabó, ¿verdad? No me afecta. Entonces, optimizar una función que es una raíz cuadrada es igual totalmente que optimizar la función v sub 0 al cuadrado. Al pasar esa raíz cuadrada para la izquierda, ¿verdad? Optimizo la función por optimizar v sub 0 al cuadrado, me da totalmente igual que optimizar despejando ese cuadrado a la derecha en forma de raíz cuadrada. Aquí queda demostrado, ¿verdad? Está totalmente igual. Entonces, para no escribir mucho y no ser engorroso, entonces vamos a optimizar v sub 0 al cuadrado, ¿verdad? Entonces, vamos a derivar
v sub 0 al cuadrado entre alfa, que es el parámetro, era igual a 0, ¿verdad? Vean que igual tampoco es nada sencillo porque es una división. Entonces quedaría, quedaría sen 2 alfa por x menos 2 cos cuadrado de alfa por y al cuadrado, ¿verdad? Regla de derivada de una división. Derivo primero de arriba, entonces queda 0. Es constante, ¿verdad? Recuerden, estoy eh, derivando respecto a alfa, ¿verdad? Entonces, nada más queda menos gx al cuadrado, ¿verdad? Por derivada de abajo. ¿Ok? Y derivado de abajo es entonces 2 cos 2 alfa por x constante. Recuerden, estamos derivando respecto a alfa, x constante. Entonces cos 2 alfa por 2, ¿verdad? Sale ese 2 que está dentro. Y menos 2 por 2, ¿verdad? Baja el 2. Derivada de coseno es menos sen alfa, ¿verdad? Perdón, me falta escribir cos alfa, ¿verdad? Por la cadena. Si derivo cos al cuadrado me queda 2 veces coseno de alfa. Y después menos sen alfa, que es derivada de coseno. Y por y igual a 0. ¿Ok? Esto es cálculo 1. Y bueno, ahora sí. Este que es el denominador no me afecta nada. Se va para la derecha, ¿verdad? Este es constante. Tampoco afecta para nada, ¿verdad? Y después me falta cerrar paréntesis, que es este, ¿verdad? Y este. Entonces ya resulta que el término que define máximo y mínimo es únicamente este, ¿verdad? Entonces vamos a escribirlo bien. Entonces eso implica que, tengo que es 2 cos 2 alfa por x. Aquí es un menos, más, ¿verdad? Más. Y aquí veamos que aparece un cos alfa, sen alfa, por un 2. O sea, ese es un sen 2 alfa, ¿verdad? Usando identidad triángulos dobles, ¿verdad? Entonces quedaría más 2 veces sen 2 alfa por y. Y eso tiene que ser igual a 0. Ahora sí, entonces despejemos, ¿verdad? Alfa para un lado y los demás para otro. Entonces esto implica que entonces, bueno, ese 2 y el 2 se va también, ¿verdad? Ese 2 y el 2 se van. Entonces quedaría, pasamos sen para la derecha, cos para abajo. Quedaría entonces x sobre y negativo. Pues un cambio de signo al pasar sen alfa por y a la derecha, ¿verdad? Paso aquí a la derecha, paso y a dividir, y después paso cos a dividir. Quedaría entonces x entre y negativo igual a sen 2 alfa entre cos 2 alfa, que esto es justamente tangente de 2 alfa. Y listo, ¿verdad? Entonces eso implica que tangente de 2 alfa, evaluando ahora sí los valores, x cuando x es igual a 1.8, y es menos 1.4, recuerden que y origen está aquí, está por debajo, es negativo, ¿verdad? Entonces, x es 1.8, ok, entonces esto es 1.8, y este es menos 1.4, menos, ¿verdad? Se cancela. Y al final tenemos que alfa es, calculemos en calculadora esto,
Entonces, al final obtengo yo que el valor de alfa es 26.06 grados. Este es el valor óptimo, ¿verdad? Es el mínimo. Aquí yo voy a brincar ese paso de verificar que efectivamente es un mínimo, pero bueno, o sea, es entendible, uno puede verlo físicamente, ¿verdad? Si yo salto de aquí a aquí con un alfa igual a 0, ¿verdad? Yo tengo que saltar muy rápido porque si no, no llego, sencillamente. En cambio, si yo salto con un ángulo inicial muy alto, tendría que saltar igual con una velocidad muy grande para ver si llego, ¿verdad? Entonces tiene que ser un ángulo óptimo ahí que me minimice este, esta velocidad inicial, ¿verdad? Esa velocidad inicial. Ok, me da 26.06. Entonces ya, nada más quedaría evaluar cuál sería esa velocidad inicial. Entonces, velocidad inicial, ¿verdad? Entonces, al final, velocidad inicial sería evaluar nada más. Evaluamos, entonces es 9.81 por x al cuadrado. X es 1.8 al cuadrado dividido entre 2 veces por 26.06 por 1.8 menos 2 por coseno al cuadrado de 26.06 por menos 1.4. Listo. Entonces calculemos esto, ¿verdad? Entonces 2 por 26.06 sen por 1.8 menos 2 por 26.06 coseno al cuadrado por 1.4 negativo. Esto a la inverso por 9.81 y por 1.8 al cuadrado. Me da que la velocidad inicial óptima es 2.94 metros por segundo. ¿Ok? Entonces, si uno quisiera, ¿verdad? Uno puede ver, ¿verdad? Vean que si alfa fuera, bueno, ya de hecho, si uno hace esta resta, ¿verdad? Esta resta de aquí, ya algún alfa la indefine, ¿verdad? La indefine desde que algún alfa ya hace que su velocidad inicial tiene que ser infinito. O sea, es decir, nunca llega, ¿verdad? Eso es lo que dice. Y uno puede entonces verificar después que ese valor justamente, ¿verdad? Es esa velocidad mínima asociada a este ángulo óptimo de lanzamiento, ¿verdad? Para llegar a este punto B que el escalador desea llegar, ¿verdad? Algunos dicen que, y no es 45 grados, bueno, 45 grados es cuando se lanza sobre una superficie plana, ¿verdad? O sea, aquí como hay una diferencia, ya no sería 45, sino que habría entonces que optimizarlo, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo de problema 2, ¿verdad? La respuesta sería ángulo 26.06 y con una velocidad inicial de 2.94 metros por segundo. Eso es todo. Muchas gracias.